Para hoy está todo listo, ya un plenario de comisiones en el Senado Nacional y el comienzo del debate en comisión, reiteramos, del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el mismo que tuvo la media ascensión en la Cámara de Diputados con un objetivo, llegar al 29 de diciembre al recinto de la Cámara Alta. Pero claro, mucha agua ha pasado bajo el puente, la situación de los abortos en nuestro país sigue siendo justamente muy grave debido a la clandestinidad y por eso ya mismo vamos a ocuparnos del tema con Julia Colodny y con Verónica Urrelabeiti, a quienes ya saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bueno, bien, buen comienzo de semana. Julita, Sí. empezamos con una especie de raconto para dar cuenta cómo llegamos hasta aquí. Bueno, efectivamente, Dale. porque la semana pasada, y lo decías vos recién, diputados le dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que empieza hoy a trabajarse en la Cámara Alta. Pero vamos a ver antes qué pasó, ¿no? Desde que 2018 rechazó en el Senado, en 2018, perdón, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo respecto de la cantidad de muertes y de causas. ¿Por qué? Porque hubo una investigación de las colegas de LATFEM que registró 17 muertes de mujeres y niñas desde 2018, desde que el Senado rechazó el proyecto de aborto hasta el día de la fecha. Recordamos que siempre que hablamos de aborto hablamos de un subregistro porque, bueno, hablamos de una práctica clandestina, con lo cual tenemos que hablar de por lo menos 17 muertos. Julita, 17 muertes de mujeres y niñas en hospitales públicos, Sí. digamos. Estas son las muertes confirmadas oficialmente. Exactamente, por eso hablamos de que por lo menos son 17 muertes. 825 causas judiciales, esto es una investigación del CELS. Y las causas judiciales relacionadas con abortos y obviamente a mujeres. Y lo que dice la investigación es a mujeres menores de 30 años en su mayoría, de sectores vulnerables que no tuvieron acceso a una defensa particular. Y acá radica una de las diferencias grandes, ¿no? De las desigualdades, podemos decir, más grandes respecto de la clandestinidad del aborto. Siempre hablamos de lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Quienes pueden acceder a un aborto seguro lo hacen, quienes tienen los recursos, quienes no tienen los recursos no acceden, lo hacen igual, pero bueno, más expuestas a los riesgos. Pero acá hay una desigualdad de género muy importante en lo judicial. ¿Por qué? Porque si pensamos en un embarazo no deseado y en cómo se llega, bueno, hablamos de puede ser un abuso sexual, pero también pueden ser una relación consentida en la que hay una falta de conocimiento respecto de métodos anticonceptivos, puede ser un descuido, puede ser que fallen los métodos anticonceptivos. Y en todas esas relaciones, ni hablar en las de abuso, pero también en las otras, hay un involucramiento y una necesidad de que haya un varón, ¿no? Sin embargo, en el Código Penal figuramos solamente las mujeres. Somos solo las mujeres las que después somos judicializadas y criminalizadas cuando esa relación necesitó sí o sí de la presencia también de un varón. Respecto de la cantidad de muertes desde la democracia, desde que la vuelta de la democracia hasta la fecha, se registran 3.040 muertes de mujeres por abortos clandestinos. Si te parece, Silvi, pasamos a lo que es el cronograma, al tratamiento, porque lo decíamos antes, hoy empieza el tratamiento del aborto en la Cámara Alta. Hoy lunes va a haber plenaria de comisiones, 3 son las comisiones: Salud, Banca de la Mujer, que es la comisión de cabecera, y también Justicia. ¿Cómo empieza? De la misma manera que empezó en diputados. Hay expositores, exactamente, Julita. con la exposición de Vilma Ibarra. Después va a estar también el ministro de Salud, Ginés González García, y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. ¿De qué manera sigue el cronograma? Martes y miércoles van a estar exponiéndolos y las especialistas. Se calcula que va a haber alrededor de 10 a favor y 10 en contra, con una dinámica similar a la que se dio en diputados, pero más acotada. Recordamos que hubo más de 70 especialistas en la semana en diputados. Acá más o menos va a haber 10 y 10. El jueves le toca el turno a los senadores y a las senadoras para emitir dictamen y que llegue el 29, esa es la fecha prevista, a votarse en el recinto. Y hablando de esta situación, bueno, la Iglesia no ha quedado de lado, ¿no? Porque mucho hemos hablado durante la última semana, sobre todo el día de la votación en la Cámara Baja, respecto a las presiones que recibieron distintos legisladores de parte de representaciones de su provincia, pero indefectiblemente aparece la Iglesia, ¿verdad? Indefectiblemente aparece la Iglesia. Hemos hablado mucho de la militancia verde a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también hay un lobby eclesiástico y se va a poner
quedar en evidencia mañana y pasado cuando se reúna la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina. Ya sabemos que su presidente, Monseñor Ojea, días previos al debate había hecho referencia precisamente a la despenalización y la legalización del aborto, diciendo que consideran que ninguna vida es descartable. Esta es la visión de la Iglesia, respetable por cierto, pero el problema es lo que está ocurriendo con el vínculo muy cercano entre la Iglesia Católica y dirigentes políticos del interior. Es claro que hay una militancia de la Iglesia Católica en contra de la legalización del aborto. Es más, la Iglesia Católica, que tiene muchas diferencias internas, desde curas por opción por los pobres hasta la jerarquía eclesiástica más alta, en el punto del aborto hay confluencia en estar en contra de este proyecto que avanza, como decía Julia, ahora en el Senado. Como decís vos, desde la Conferencia Episcopal Argentina, que había convocado a movilizarse justamente en contra del proyecto, hasta, bueno, reconocidos sacerdotes como el Padre Pepe, ¿no?, que fue expositor en la Cámara Baja, dando cuenta de su posición abiertamente, claro, contraria a la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Hay grupos también católicos, hay que decir, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir, que forma parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, con lo cual estamos hablando de la jerarquía, también de Curas por la Opción por los Pobres, pero hay otro sector también dentro de la Iglesia, o podemos decir del catolicismo, que también está dentro de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, hay que destacar hasta dónde estas presiones ejercen efecto en muchos legisladores, funcionarios o dirigentes, sobre todo, insisto, en el interior del país. Al margen de estas situaciones que se vienen planteando de escraches, amenazas, lo cierto es que va a haber seguramente un documento luego de esta reunión mañana y pasado de la Conferencia Episcopal Argentina, que se da en simultáneo con el debate en el Senado. Y nos quedamos expectantes a eso y al análisis de Vero sobre el tema, porque también en el medio apareció el Papa, ¿no?, en las últimas horas. Bueno, se aguarda el posicionamiento del Vaticano respecto justamente a este proyecto. No es cualquier legalización, claro, se da en el país precisamente de origen del Papa Francisco. Claro que sí, vamos a